Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches, tardes, noches. Bueno, no se puede quejar de que los sábados ocurren cosas en este país, ¿no? Si ocurren cosas. Algunas. Nosotros estábamos con Patricia saliendo y apareció la renuncia del ministro de Economía. Yo estaba escuchando a la vicepresidenta y me empezaron a llegar mensajitos. Ah, mira vos. Sí. Mirá vos. Yo entiendo que Guzmán no sea un político, pero renunciar por Twitter, Eduardo. ¿Qué sé yo? Me parece que... Esas cosas se arreglan cara a cara. Lógico. Con el que te puso. Sí. Que sos amigo, supuestamente. Sí. La verdad que no lo pensé. Yo sé que hay muchos comentarios sobre esto. A mí lo más importante me parece que se había cortado un ciclo del ministro. Hace tiempo. No daba pie con bola para resolver cuestiones que vayan más allá de las negociaciones internacionales. Y básicamente me parece el tema inflacionario, que es un tema que a todos los que nos están viendo les preocupa sobremanera. Por supuesto que ese vacío que se produce cuando se va un ministro, no se conoce muy bien a la ministra que viene, que opina, hacia dónde va a enfocar las cosas. Entonces se generaron los vacíos donde los especuladores, los generadores de precios hicieron una fiesta. La verdad, esta semana fue una fiesta contra el poder adquisitivo de la gente. A ver, yo traté de interiorizarme, yo no la conocía a Batakis, los antecedentes intelectuales son intachables. Sí, es una profesional probada. Habría que ver, entra en el Titanic, ¿no? Claro. Habría que ver cómo se mueve adentro de este plagado, ¿no? Sí, por eso yo te digo que creo que no, digamos, ella tiene todas las capacidades y las expertices, el estudio, me parece el temple. Aparte, encontró muchas veces un ministro de Economía que sea como usted, futbolero. Sí, vi. No es el debe estar deprimida la ministra. Debe estar deprimida. Por estas horas. Claro, que les enseñen a patear penal a los muchachos. Pero independientemente de eso, se le nota una cuestión como que no está fuera de lo popular, ¿no? No, bajo ningún punto de vista. Desde ese lugar entiende, ¿no? Incluso se habla poco, no leí mucho, pero ella a los 4 años, desde que dejó el Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires y volvió al frente de todos al gobierno, ella estuvo en La Matanza. Entonces, no te puedes alejar de lo popular en La Matanza, no puedes abstraer de las demandas, de los problemas concretos. Bueno, hagamos puntos suspensivos y volvemos a hablar. Es lo que te quería decir, que no depende solamente de ella, depende del contexto general, de la política. Bueno, yo espero que los diálogos que se han empezado a establecer entre el presidente y la vice den algún resultado y no les arrochen al piso, ¿no? Y a vos que te gusta tanto como a mí la política exterior, renunció el payaso de Boris Johnson. Sí. Le renunciaron. No se quería ir. Sí, claro, se generaba una situación realmente de vacío ahí muy fuerte, ¿no? Vamos a ver cómo se encarrila. Inglaterra, Gran Bretaña no es cualquier cosa para... Huelga de transporte, de aviones, de trenes, no le falta monopatín y tiene huelga de todo. Sí, y vale la pena tener en cuenta, Europa está conmovida también con el tema inflacionario, no estaba acostumbrado. Lo nuestro es un desastre, pero nosotros estamos acostumbrados a movernos en el marco de ese desastre. Con Macri 58%, vamos a ver Alberto hasta 60 y cuánto, como viene, los 70, vamos a ver. Bien. Semana movediza. Vamos a la primera nota, que es un video del Puerto de La Plata, del área operativa, explicando temas que tienen que ver con cómo se paga, dónde se pone la plata, etcétera. La nota del Puerto de La Plata.
Hola, mi nombre es Martín Tonelli, yo trabajo en operaciones del Consorcio de Gestión del Puerto de la Plata. Bueno, en el área acá de operaciones lo que hacemos básicamente es cobrarle todos los servicios a cada buque que ingresa a un sitio, por así decirlo. Primero se solicita un giro y con ese giro empiezan a cobrarse los distintos servicios. Pasabantes, vías navegables, solicitud de servicios varios, servicio a las cargas, etc. Bueno, tenemos un sistema acá que le solicitamos a la agencia marítima cuando hay que dar de alta una embarcación, una cierta documentación, y con eso podemos dar de alta un giro. Ellos presentan el giro, nosotros otorgamos ese giro y una vez que el giro está otorgado podemos empezar a trabajar. Básicamente el giro sería el puesta a punto, el primer paso que uno necesita para poder empezar a trabajar y facturar. Es muy importante el área operativa, no porque estoy yo, sino todo el equipo que forma parte de este lugar, porque cada pasabante, cada documento que se envía a cobrar es plata. Así que los que trabajamos acá tenemos que ser gente muy responsable, tenemos que mirar bien cada paso, tenemos que ser muy obsesivos y estar en cada detalle, por así decirlo. Hay muchas cosas que van surgiendo a partir del giro. El primero es el pasabante, que sería la estadía de un buque en un sitio, la cantidad de días, por así decirlo. Después, las vías navegables, que es el derecho que paga cada embarcación por ingresar por el canal de acceso, y con esa plata el puerto lo reinvierte en dragado. Después, el servicio a las cargas, que sería básicamente lo que carga un buque de removido entrado, removido salido, exportación o importación, y dependiendo de la carga obviamente. Y después el servicio a las cargas, que es una solicitud de servicios varios, que hay varios servicios para cobrar. Habilitación de personal es uno, suministro de agua potable, basura, energía eléctrica, saneamiento, residuos y otros ítems que pueden llegar a ver. Cuando yo ingresé acá a Puerto, que soy joven pero viejo por así decirlo, en esa época, en el 2000, todavía el laburo nuestro lo hacíamos a mano. No había ningún sistema ni nada que vaya registrando todo esto que estuve hablando recién, ¿no? Era un formulario, acá hay una bandeja, presentaban un giro a mano, se firmaba, se autorizaba el giro y todas las documentaciones, había formularios, que todavía debe haber alguno por ahí dando vuelta. Y cada formulario estaba el formulario de pasabante que estaba abrochado, uno lo sacaba cuando se cumplimentaba, y enumerado, y era todo a mano, básicamente. Funcionaba muy bien porque tenemos un cuaderno, y siempre acá en la oficina se trabajó de una manera muy prolija y muy organizada. Pero a medida que iba pasando el tiempo, teníamos muchos biblioratos acá con información, pasabante, solicitud de servicios varios, etc. Pero todo en papel. Entonces cuando uno tenía que hacer una búsqueda por algún tema, alguna cuestión, era medio engorroso encontrarlo, ¿no? O, en realidad lo encontrabas, pero te llevaba un poco más de tiempo. Ahora en el tiempo, cuando pasó esto del sistema, fue un avance importante, porque uno directamente cuando tiene que buscar algo, por más de que sea de acá a fin de año, el año pasado, lo que sea, lo encuentra mucho más fácil. Si no, a papel era más complicado. Pero siempre funcionó, de hecho hay puertos que todavía lo siguen haciendo en la actualidad, ¿no? El año pasado, en el medio de la pandemia, 2021, se comunicó el BUCE, que es un ente del gobierno, con el puerto, y pidieron tomar el ejemplo de nuestro sistema y replicarlo en todos los puertos argentinos que todavía no tenían sistema, que estaban trabajando a mano, como contaba anteriormente. Entonces yo estuve a cargo de la capacitación, básicamente, de operaciones, para hablar con el BUCE, mostrarles cómo trabajamos nosotros, paso a paso, cada documento, en todo, y se creó un nuevo sistema que se llama Nereo. Nereo está replicado en varios puertos argentinos. Hay 10 puertos que en la actualidad están utilizando Nereo. Así que yo creo que es algo bueno para el país esto,
porque de acá a un tiempo, no sé cuánto va a llevar, todos los puertos que desempeñaban sus tareas de forma manual ya lo van a hacer con un sistema que va a ser Nereo. Y ni hablar que todo esto es en base al sistema del Puerto de la Plata, así que es algo muy, muy importante para nosotros, ¿viste? Es un orgullo. Bueno, tal como habíamos anunciado, hoy vamos a tener la compañía de un embajador. Usted lo había anunciado la semana pasada. Sí. El embajador estaba que era, que no era. Que era, que no era, pero no. Ya se aprobó su pliego en el Senado. Es un viejo amigo, vamos a hablar, pero viejo, él no, la amistad. Son muchos años que nos Cuando conocemos. yo lo invité a mi programa tenía pelo la voz. No, para tanto no. ¿Cómo que no? Hace como 20 años me invité a mi programa, entonces... Bueno, Oscar Laborde, un militante político, un hombre comprometido con el país. Ex intendente de Avellaneda. Ex intendente de Avellaneda, dirigente político, fue diputado. Realmente un amigo que ahora tiene que asumir un nuevo desafío. El Senado acaba de aprobar su pliego y se va de embajador a Venezuela. ¿Qué decís, Oscar? Buenas tardes, noches, como decimos nosotros. ¿Qué tal, Eduardo? Hola a la mesa, ¿cómo están? Estoy bien. Te tratamos así, sos embajador, pero te tratamos de amigo, ¿eh? No, por supuesto, por supuesto. Después de tanto camino recorrido, Eduardo, juntos. Casi estaba pensando, casi el relator es botón, pero debe ser casi 50 años que nos conocemos. Sí. Bueno, un gusto y felicitaciones, Oscar. Y la verdad, necesitamos, por la unidad latinoamericana, por la integración, necesitamos muchos éxitos en tu gestión, como la de otros embajadores que nos acompañan, ¿no? Y aparte creo que no cabe duda que vas a un lugar que es un polvorín, ¿no? Sobre todo por la situación internacional. Sí, digamos que no me voy a aburrir, pero sí es un momento muy adecuado para ir a Venezuela. Ellos están en una recuperación económica luego de una brusca caída. Están en un momento de convivencia política muy marcada. ¿Cuánto hace que nadie escucha una sola manifestación ni ningún agravio al gobierno, desde incluso de la oposición? Yo en la última elección de noviembre fui jefe de misión del Parlasur y estuve con Enrique Capriles, con el cual mantengo diálogo, y generalizadamente se ha aprobado la idea de que todo se va a resolver en las elecciones, ¿no? En las últimas elecciones la oposición consiguió 4 de 23 estados, pero consiguió 1/3 de las alcaldías, ¿no? 120 de las 300. Así que está el diálogo, está la voluntad de todos. Ha quedado muy marginada esa derecha que lo único que proponía era la intervención militar, ¿no? Digamos, y la división de la derecha también viene por eso, porque algunos enfrentaron a Chávez y luego a Maduro, pero otros querían que participe una intervención militar con los Estados Unidos y Colombia, y eso se han quedado muy aislados. El momento es interesante en Venezuela y el momento también es interesante en América Latina, ¿no? Como ustedes seguramente lo habrán repasado en los programas. Sí, Oscar, mira, ya vamos a ir al tema de América Latina y demás, pero dijiste algo que acá, curiosamente no, la prensa trata de ocultar, los grandes medios concentrados tratan de ocultar. Hay una recuperación económica importante en Venezuela, por supuesto, la suba del precio del barril de petróleo ha ayudado mucho en ese sentido, pero también algunos cambios en la política económica interna de Venezuela han ayudado a resolver una situación complicada, ¿no? Porque la verdad han pasado muchos años de turbulencia, dificultades económicas, pero daría la impresión de que se ha empezado un proceso de reactivación productiva también muy importante y de intercambio comercial casi inesperado hace un año atrás con el imperio, como parecería, ¿no? Quizás vos tenés más elementos que yo en ese sentido. No, sí,
es así, es absolutamente así. El bloqueo también a ellos le dio la obligación de ampliar sus posibilidades y no solo tener la renta del petróleo. Para tener una dimensión del bloqueo, Eduardo, hay que decir que durante 14 meses Venezuela no vendió un barril de petróleo, producto de las restricciones, ni uno. No exportó ni un solo barril de petróleo. Y también eso hizo de que empiecen a aparecer otro tipo de actividades. La agroindustria, la industria de dimensión media, que ellos no la habían desarrollado porque tenían la renta petrolera, con lo cual cualquier cosa era minúscula. El tema de los alimentos han dado un salto extraordinario. Podrían parecer datos raros, ¿no? Ellos presumen que, por ejemplo, desde el 2019 nos importa papa. ¿No? Una cosa que ellos deberían haberla, digamos, desarrollado antes, la tienen ahora. Entonces, la necesidad de autoabastecerse en muchos casos y la vuelta que hubo que encontrar para arreglar cosas que no había manera de que se hagan, yo creo que le ha dado una vitalidad combinada con el aumento, obviamente, de 20 a cerca de $100 el barril, ¿no? Entonces, todo eso le ha dado un protagonismo. Hay un desarrollo de la agroindustria muy marcado, ¿no? Incluso los privados petroleros están volcándose, y eso en Argentina va a mejorar mucho nuestra balanza comercial, porque ellos van a importar desde maquinaria agrícola, semillas, ¿no? Todo eso ha hecho que tengan un cambio, una modificación, ¿no? Y es palpable. Es palpable y no solamente se ve en los alrededores del centro de Caracas, sino más extendidamente. Hay que decir, digamos, para ser honestos, que muchos de los logros de este gobierno tienen que ver con sacándose algunos dogmas del chavismo, ¿no? Por ejemplo, el control monetario. En este pragmatismo, que ya lo vimos en los chinos, los vietnamitas, ellos se han retirado del control de cambio. Con lo cual, hoy el dólar tiene libre circulación. En cualquier negocio ves la prenda con un precio en bolívar y con un precio en dólares. Claro, eso sería, de alguna forma, ir en contra de los planteos que habían hecho en sus momentos más duros. Están privatizando algunos sectores de PDVSA con el control absoluto del Estado, pero también lo están haciendo. Es decir, para superar esta etapa tuvieron que emplear un pragmatismo muy rígido, ¿no? Digamos, el control político, pero facilitando también algunas cosas en la economía, que es también para comprender, ¿no? Y ellos supieron no ser dogmáticos, no aferrarse al legado, digamos, que le había dejado Chávez, sino ver la oportunidad. Y bueno, y esa oportunidad, insisto, permitir la falta de control de cambio ha sido, y también una ley muy particular que protege las inversiones que vengan de afuera con el bloqueo. Ellos tienen un cuidado muy grande y garantías por ley de que el que vaya a invertir a Venezuela no pueda ser, digamos, que no supiera quién es el que pone. Sí hay un registro muy controlado incluso por la oposición, pero no es generalizado, ¿no? Eso le ha producido un bienestar económico, insisto, y también una estabilidad política, que todo tiene que ver con todo. Y bueno, Argentina en eso tiene que ayudar. El alejamiento que nosotros tuvimos con Venezuela fue ideológico, ¿no? Porque el gobierno de Macri, está claro que a nosotros nos conviene negociar con Venezuela. Supimos tener $2.000 millones de comercio, de los cuales el 90% era exportaciones de Argentina. Claro. Entonces, con la necesidad de los dólares estamos perdiendo eso. Seguramente, no depende de vos, Oscar, pero seguramente con la nueva situación que estamos viviendo regionalmente, se generan las condiciones para que Venezuela igual al Mercosur, porque con Macri y Bolsonaro se lo había expulsado en la práctica, se lo había congelado en el Mercosur. Me imagino que será una de las cuestiones que se abren como posibilidad si Lula gana las elecciones en octubre, como todo indicaría las encuestas del día de hoy, ¿no? Yo voy con ese mandato.
es regularizar una situación que ya no tiene justificativos para que Venezuela no esté. Digo, se le había aplicado una reprimenda porque estaba un poco atrasado en el cumplimiento a unas adecuaciones de norma, pero también por el tema político. Pero resulta que ahora nadie reclama. Entonces, ¿por qué tiene que seguir siendo sancionada Venezuela? ¿Por qué tiene que ser sancionado Venezuela si en este momento nadie al interior de Venezuela hace una protesta por las elecciones? Entonces, era ideológico la restricción y es natural que Venezuela vuelva al Mercosur y que ingrese Bolivia. Usaste una palabra interesante. Vos sabés que arriba de mi departamento vive el ex embajador de Venezuela en la Argentina, que es un abogado joven. Y cuando la palabra que utilizaste fue pragmatismo, cuando hace un par de meses empezaron las conversaciones con los americanos por el tema del petróleo y toda la historia, un día me lo cruzo y le digo, bueno, ahora vamos a festejar el 4 de julio. Y se sonrió. Y esta palabra, pragmatismo, creo que también tiene que ver con eso. Si se afloja un poco las brutas restricciones que le habían aplicado, me parece que la cosa debería empezar a andar mejor, ¿no? Sí, pienso que sí, pero... Sí. Lo bueno que han dado mejor incluso antes que se flexibilice. Y por eso se flexibilizaron. Claro. Digamos, como funcionan bien. Es decir, acá está probado que a la mala a Maduro no lo van a sacar. Entonces sí. Está probado. Y está probado, y eso es una tarea muy importante que tiene Argentina, que Venezuela tiene otras posibilidades. Por ejemplo, Irán. No es casual que en el momento que se estaba haciendo la cumbre de las Américas, Maduro estaba en Irán. ¿Por qué le está dando una señal de decir, mire muchachos, que hay otro mundo? Nosotros queremos estar en América Latina, queremos volver al Mercosur. Ahora, tenemos también condiciones y ofertas de otros lados. Sería una deformación, ¿no? Que Venezuela, como fuera empujada a tener que tener grandes acuerdos comerciales con China, con Rusia y con Irán, pudiendo tener con América Latina. Ahora, ellos lo que han demostrado que de hambre no los vamos a matar, ¿no? Entonces, me parece que, y después, bueno, esto que comentaban ustedes, ahora resulta que los yanquis descubren que es Mr. President, a pesar de que Patricia Bullrich le dio un gran dolor. Bueno, Juan González, que cuando vino acá era extraordinario, fue a Caracas y lo hicieron ir a Caracas. Tal era la necesidad que percibían los venezolanos, que tenían los norteamericanos, que no se reunieron en República Dominicana y mucho menos en Washington. Los hicieron ir a Caracas y fueron. Y dijeron lo que están diciendo, y la semana que pasó hubo otra delegación que con discreción y con, digamos, ya hizo acuerdo que se van a blanquear en estos días. Entonces, bueno, ese es el momento que se da, y también, bueno, también para nosotros una enseñanza de aguantar. Ellos aguantaron, y ahí están. No, me parece muy interesante para que pensemos, Oscar, para que sobre todo quienes nos están mirando piensen que un mundo que tenga distintos desarrollos, distintos polos, puede ser un mundo más justo, ¿no? Que uno no tenga que depender de una gran potencia, sino que el mundo esté con el poder un poquito más equilibrado. La idea del mundo multipolar, donde me parece que América Latina y Sudamérica en particular tienen que pensar cómo se quiere integrar, y si de a uno dialogando con las distintas potencias, o en conjunto transformarse a su vez en un actor en la política internacional. Claro, América tiene que ser un polo en un mundo multipolar. Que el mundo va a ser multipolar cada vez más, se percibe, se sabe. Entonces, nosotros podemos ser un polo, porque lo fuimos, porque en los 2000... Desde el no al ALCA en adelante, efectivamente, hubo una cantidad de gestaciones de nuevos organismos, pero también una personalidad. Y fue el momento más virtuoso aquel, fue el momento más virtuoso. Entonces, un polo en un mundo multipolar es una necesidad. Yo creo que Lula ya lo prevé y sabe que, digamos, que su rol va a ser, dirigiendo a Brasil, también dirigir la región,
plantea el tema de la moneda única. Fíjate qué detalle, ¿no? Una moneda única. Cuando vos sabés muy bien, Eduardo, que Brasil no estaba muy convencido ni siquiera del Banco del Sur. ¿Qué percibe Lula? Primero que la salida para Brasil y para Argentina va también venir de cómo nos acomodamos en el mundo. Y hay que hacerlo desde ese lugar, a tal punto de tener una moneda única y un banco central entonces que la emita. Pero es así, ser un mundo en un mundo multipolar, ser un polo en un mundo multipolar es nuestro único destino, si no vamos a hacer un barrilete, pero tampoco se trata de acordar ni con los chinos, con los rusos, nosotros tenemos que negociar con todos desde una posición de fuerza que solo lo puede dar la integración regional. Incluido Estados Unidos, tenemos que negociar desde nuestra integración regional también, me parece, para en generar condiciones de mayor equilibrio y mayor justeza en el vínculo, ¿no? Y no que haya un grande y otro chiquito. Bueno, pero vos fíjate, Eduardo, la experiencia esta de la Cumbre de las Américas, aún medio desparramado como estamos, entre los que no fueron porque no fueron invitados, los presidentes que no fueron y fue el canciller, los presidentes que fueron a protestar, aún desarmado, digo, demuestra que Estados Unidos tiene que cambiar de actitud. Y si lo hicimos notar, muy interesante el discurso de Alberto, por otro lado allí, que yo creo que tiene, digamos, un dato histórico, va a quedar como un elemento muy importante. También se le da una salida y decir, bueno, estamos desconformes por esto, por esto, por esto. Ahora, Biden, vos llegaste a la presidencia diciendo que ibas a cambiar de actitud. Y eso que todavía no estamos, digamos, sin Brasil, todavía gobernada con un contenido popular y de integración, pero así todo, le hicimos, digamos, el objetivo que tenía Biden de la cumbre se le dio vuelta. Porque trataron la migración en la cumbre y no fue ni México, ni Nicaragua, ni El Salvador, ni Guatemala. Qué frustración, porque son los grandes generadores, lamentablemente, de migrantes. Y políticamente se le dijo, muchachos, la CELAC tiene necesidad de estar, porque está bien que sea, digamos, la OEA sin Canadá y Estados Unidos más Cuba, porque Canadá y Estados Unidos tienen otros intereses, muchas veces antagónicos con nosotros. Entonces, nadie tiene que ofenderse que naturalmente la CELAC se junte, ¿no? Así que yo creo que Lula viene con esa idea, Alberto la tiene. Alberto ha tenido una conducta en lo regional más que interesante. Lo fue a ver a Lula cuando era ya electo. Lo protegió a Evo. No solamente le salvó la vida, sino que le permitió al MAS entonces tener grandes posibilidades de ganar. Y con esta, digamos, resolución de poner un embajador allá, cuando nadie se lo exigía. Se sabía que con eso iba a tener más costos que beneficios y sin embargo él fue consecuente con eso. Y seguramente mi presencia allá va a anteceder otra cantidad de embajadas que recuperarán, digamos, su máximo nivel en Colombia, en Brasil. Bueno, Lula ya ha resuelto que el primer día que asume pone un embajador en Venezuela. Y tenemos la tarea, digamos, de trabajar para que, como vos decías, Venezuela vuelva al Mercosur. Las condiciones están ideales, es una zona de paz, es una zona con alimentos, con energía. Bueno, si tenemos voluntad de articularnos, bueno, es la forma que tenemos que abordar este momento difícil y que todavía no se sabe cómo termina en el mundo, ¿no? Bueno, estamos terminando. Vamos terminando, pero la verdad te toca un momento apasionante, Oscar. Muy interesante, realmente donde los pueblos empiezan nuevamente a tallar de una manera distinta y vamos teniendo gobiernos que espero se parezcan y resuelvan las demandas de los sectores populares. La verdad te deseo muchísimos éxitos y bueno, ahora con la posibilidad del Zoom seguramente te vamos a tener en contacto con frecuencia desde Venezuela, desde Caracas. Bueno, muchas gracias y sí, seguramente vamos a estar conectados. Gracias. Muchos éxitos para vos y para la Argentina en esta nueva etapa. Bien, vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Y después seguimos con una parte trágica de la historia argentina de la década del 70. Así es. Acompaña a Política de Estado Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro.
Bueno, dijimos que la segunda parte del programa la íbamos a ocupar a un hecho trágico, a un hecho realmente, lo que uno dice, que nunca hubiera querido que sucediese. Sí, hay que recuperar la memoria en ese sentido, hay que mantenerla, porque a veces, te digo, gente que estamos más en la militancia política, pensamos que lo que nosotros pensamos, lo que nosotros hablamos, está en la mayoría de la sociedad. Y sin embargo, a medida que van pasando los años, las décadas, hay cosas que en algunos nos quedan fuertemente arraigadas y en las nuevas generaciones un poco que se va perdiendo. Sí, yo creo que la frasecita corta, ni olvido ni perdón, tendría que seguir vigente toda la vida, ¿no? Yo quiero al invitado contarle una anécdota que a mí me llega por un pariente fallecido ya, del general Corbeta, que fue el último jefe legalista de la policía, echado o invitado a renunciar por Albano Arguindegui, porque este general era legalista, este general quería juicio hacia los así llamados subversivos, ¿sí? Obviamente Arguindegui y toda su banda no querían eso, tenían claro lo que iba a pasar. Por eso, bueno, Ramiro Varenga es uno de los más licenciados en comunicación, es uno de los tipos más comprometidos con el esclarecimiento de la causa, que se llevó puesto a los seminaristas Barletti, Barbeito y a los padres Alfiqueri, Alfredo Leder y Pedro Dufo. Ramiro, buenas tardes, noches. Nos gustaría que hicieras una mínima reseña de esto que pasó. Te conté esa anécdota porque me parece que no mucha gente la conoce y realmente muestra lo que fue la dictadura, ¿no? Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, Ariel. Bueno, en primer lugar, desde Palotinos por la Memoria, la Verdad y la Justicia, les queremos agradecer este espacio que nos ponen a disposición para difundir y visibilizar la causa de los mártires palotinos. Es tal cual, bueno, vos mencionabas en la introducción, en la madrugada del 4 de julio de 1976, un grupo de tareas del terrorismo de Estado ingresó a la casa parroquial de la iglesia San Patricio, ubicada en la calle Estomba, entre Echeverría y Sucre, y bueno, como vos bien decías, asesinó a los padres Alfiqueri, Alfredo Liden y Pedro Dufo, y a los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti. Esto, bueno, como ustedes deben saber, es uno de los crímenes más sangrientos cometidos por el terrorismo de Estado, pero a la vez es el golpe más brutal cometido contra la Iglesia Católica en Argentina, y en la actualidad, hasta el día de hoy, continúa impune. Y bueno, esa es la lucha que nosotros venimos dando desde nuestro colectivo y con toda la comunidad palotina para lograr esclarecer el hecho y que finalmente podamos conocer los nombres, no solamente de los responsables, de los autores materiales, sino también de sus instigadores y de sus cómplices, que de estos últimos sí conocemos los nombres, están perfectamente identificados, y que finalmente paguen por lo que hicieron aquella madrugada. Hoy es un día con bastante movimiento, digamos. Sabes que me parece que es importante recuperar esto. Hacía apenas 3 meses se había interrumpido un gobierno constitucional en la Argentina, el golpe de Estado del 24 de marzo del 76, y había hay una en la memoria, salvo aquello que conocemos un poco el tema, aparece un poco la idea que los militares vinieron a poner orden de una situación inmanejable en la Argentina. La verdad, la crisis era importante, pero yo me afirmo en que no hay nada mejor que la democracia, para superar a la democracia, y más después de que vivimos una situación tan difícil, tan dura, donde este hecho de los palotinos como una punta de de un gran proceso de represión que costó la vida a miles y miles de argentinos, y la represión y la cárcel a otros tantos.
El tema de los palotinos, hay muchas versiones, ellos eran religiosos, ellos difundían el evangelio, ellos desde su actitud doctrinal, por supuesto, trataban de generar conciencia. Hay acusaciones también sobre ellos. ¿Qué nos puede decir de esto? Bueno, les cuento un poco. La congregación palotina en términos institucionales no era una congregación de las que podría identificarse o asociarse con el movimiento de sacerdotes del tercer mundo, ni nada por el estilo, pero sí muchos de sus integrantes, sobre todo los más jóvenes, los seminaristas que desde hacía poco tiempo habían ingresado a la parroquia, en los grupos juveniles, en un periodo de renovación que se produjo a partir de los años 73-74, bueno, el grupo de la parroquia, sobre todo, como les decía, los más jóvenes, estaban viviendo un proceso de cambio, de renovación, y bueno, se respiraban nuevos aires en la parroquia. Una parroquia que, como ustedes bien deben saber, Ariel, por ejemplo, es vecino de la zona, está emplazada en un lugar que en su momento era el corazón del poder militar y el poder económico, y esto que estaba surgiendo, que emergía como una novedad en el ámbito de la parroquia, no era para nada bien visto por los vecinos y por buena parte de la feligresía de San Patricio, ¿no? Entonces, bueno, también hay otros condimentos en relación al hecho. Por ejemplo, el padre Alfie Kelly, días antes de la masacre, había pronunciado una homilía muy conocida, conocida precisamente como el Sermón de las Cucarachas, muy comprometida, muy fuerte, muy jugada, en la cual denunciaba públicamente ante la propia feligresía de San Patricio que varias de las personas que asistían a misa cada domingo a la parroquia iban a los remates ubicados en la zona de Barrancas de Belgrano a comprar los bienes que se les decomisaba a los detenidos desaparecidos durante los operativos de secuestro. Esto, de alguna manera, refuerza la línea de que la autoría material del hecho provino de la Escuela de Mecánica de la Armada, porque recordemos que era exclusivamente en ese centro clandestino de detención, tortura y exterminio donde se había montado una suerte de estructura financiera y económica de gran envergadura, que a su vez tenía toda una ingeniería que tenía que ver con falsificación de documentos, con inmobiliarias truchas, clandestinas, donde se falsificaban o se firmaban escrituras a punta de pistola para poder extraerle las propiedades y la titularidad de los bienes a las personas que eran secuestradas. Y bueno, como les decía, ese sermón tan comprometido le costó muy caro, le costó la vida a Alfie Kelly, a sus hermanos de la comunidad palotina, y bueno, como también mencionaba hace un rato, ese es uno de los elementos que también nos lleva a mirar muy de cerca la línea de la megacausa ESMA en relación a la autoría material. Pero anteriormente yo les decía que los cómplices de la masacre están identificados. Están identificados y fueron procesados en su momento cuando la causa se reabre en democracia, porque recordemos que la primera instrucción de la causa estuvo a cargo del juez Guillermo Rivarola, y el fiscal que él tenía a cargo de la investigación era Estracera, Julio César Estracera. Bueno, después de 3 pedidos de cierre de causa por parte de Estracera, Rivarola cerró la causa y recién se reabrió en democracia cuando tomó el expediente el juez Néstor Blondi con la investigación a cargo del por entonces fiscal Aníbal Ibarra. Pero ahora hago un breve paréntesis y me remonto a lo que decía Ariel hace un rato. El general Corbetta, que en ese momento era el jefe de la policía, la última intervención que tuvo en el ejercicio de su cargo fue visitar la escena del crimen de la masacre de San Patricio. Después de eso, se lo relevó de su cargo. Sí, después de eso, Arguindegui lo llama y le dice que tenés que ir directamente. Claro. Luego de la visita de San Patricio, también del propio Arguindegui. Pero eso lo decía también a colación de lo que fue el accionar policial. Vuelvo ahora a
lo que tiene que ver con la complicidad y con las horas posteriores al asesinato. Y también con los momentos previos. Vamos a reconstruir un poco qué sucedió aquella madrugada en los minutos, en las horas previas a que se cometiera el asesinato. En la esquina de la parroquia vivía un militar, el general Martínez Wallner, que había sido designado como gobernador de facto, como interventor de la provincia de Neuquén. En horas de la madrugada de ese domingo 4 de julio, en las horas posteriores a la medianoche del sábado, el hijo de Martínez Wallner, Julio Martínez, llega a la zona de su casa con un amigo, Jorge Argüello, venían de otro lugar, y cuando se acercan a las inmediaciones de su vivienda, que estaba ubicada justo en la esquina de la parroquia, en la esquina de Estomba y Sucre, observa que la persona que estaba encargada de la custodia de su vivienda, Pedro Álvarez, no estaba apostada en la puerta de la casa, donde tenía que estar. Recordemos que, 4 de julio, de madrugada, un clima bastante hostil, noche gélida, por lo cual esta persona, este cabo de la policía, Pedro Álvarez, había sido invitado a pasar al interior de la vivienda que estaba ubicada en diagonal a la casa de Martínez Wallner, que era la casa de la familia Santini, de los padres de Carlos Santini, donde vivía este muchacho también. Entonces, Julio Martínez ve que no estaba la custodia y va efectivamente de manera inmediata a hacer la denuncia a la comisaría 37, porque lo que él suponía, cuando llega y observa que había apostados 2 Peugeot 504 en la parte de enfrente de la parroquia, en la vereda de enfrente, él sospecha que podían llegar a cometer un atentado contra su padre. Entonces, como estos autos le llaman la atención porque no pertenecían a ningún vecino del barrio, automáticamente se dirige a la comisaría 37 a radicar la denuncia. En un primer momento no se la quieren tomar, esta denuncia, pero como él se identifica como el hijo de Martínez Wallner, ahí, la policía recula y decide tomársela. ¿Qué hace la policía? El comisario Rafael Fensore, apuntemos este nombre, uno de los principales cómplices en el hecho, envía a la puerta de la parroquia, a la vereda de enfrente, un patrullero con la finalidad de identificar a quienes estaban a bordo de estos autos. A bordo de este patrullero iban como responsable el oficial principal Miguel Ángel Romano, acompañado de 3 agentes, Juárez, Báez y Lozada. Romano se acerca a uno de los Peugeot 504 y efectivamente logra identificar a quienes estaban a bordo, y acto seguido se dirige a la casa de la familia Santini. Recordemos que ahí estaba el cabo Pedro Álvarez del Departamento de Custodias de la Policía Federal, y le dice a Álvarez: si escuchás cuetazos, no salgás, porque van a reventar a unos zurdos y te pueden confundir. Adentro de la casa estaban Carlos Santini, Guillermo Silva y Luis Pinasco, además de Julio Martínez y de Jorge Argüello. Uno de los chicos sale atrás de Pedro Álvarez, tras los pasos, a ver qué era lo que sucedía, y logra escuchar esto mismo que le dice Miguel Romano a Pedro Álvarez. Entonces ahí claramente tenemos un primer indicio muy claro, muy elocuente, de que la Policía Federal, más precisamente la Comisaría 37, liberó la zona al hacer caso omiso a la denuncia que había hecho Julio Martínez y, como les decía, dejando la zona liberada para que se pueda cometer la masacre. Bueno, pero hay algo muy interesante, disculpame que te interrumpa. Ibarra dicta el procesamiento del comisario y del oficial. Y después el juez Blondi, hijo de un camión lleno de lo que a ustedes se les ocurra, clausura la causa en el año 87. O sea, una vergüenza, un disparate, el hijo de puta de Blondi. Bueno, a ver, ahora en relación a lo que vos decís, conecto algunas cuestiones que tienen que ver con esto que decías y del rol de Aníbal Ibarra, el cual nosotros siempre destacamos, y de alguna manera nosotros lo que estamos tratando es de retomar esa línea de investigación que había impulsado Aníbal en su momento. ¿Qué pasa en las horas posteriores
al asesinato. Vamos a eso, que también conecta con la cuestión de Corbeta que vos mencionabas antes. Cuando el juez Rivarola se hace cargo de la causa, el comisario Rafael Fensore omite entregarle el documento de la denuncia de Julio Martínez al juez. Por ese motivo es que Aníbal también dicta el procesamiento de Rafael Fensore. Yo te decía antes que la última actuación de Corbeta como jefe de la policía había sido en las horas posteriores a la masacre de San Patricio. Llega Corbeta personalmente a la casa parroquial y empieza a recorrer las instalaciones. ¿Qué pasa con la policía? Bueno, vamos a comentar algunas de las irregularidades que minaron el procedimiento policial desde el inicio. Como primera medida, nadie restringió la zona a la escena del crimen. Podía pasar cualquiera y llevarse cualquier cosa. Que de hecho se sustrajeron elementos que formaban parte de las pertenencias de los asesinados. Eso por un lado. En segundo orden de cosas, quienes asesinaron a los mártires habían dejado escrito en las paredes y en las puertas de la casa parroquial con tiza: estos zurdos murieron por ser adoctrinadores de mentes vírgenes, en una de las puertas, y en la otra dejaron escrito: por los camaradas dinamitados en Seguridad Federal, venceremos. ¡Viva la patria! Ramiro, lamentablemente se nos está acabando el tiempo, pero nos quedan 2 minutos. Te hago una última pregunta para Eduardo, para mí, para la gente que nos escucha, y ya vamos a retomar este tema porque realmente es dolorosamente interesante. ¿Cuál fue la postura de la Iglesia en 2 minutos? A ver, la postura de la Iglesia oficial fue la del silencio en un momento. En el primer momento fue de silencio. Durante mucho tiempo fue así y recién ahora se están empezando a ver algunas señales en sentido contrario. Pero antes de cerrar, y a colación de lo que decía antes, déjame decir algo muy, muy breve, que es que nosotros desde Palotinos por la Memoria, la Verdad y la Justicia, nos constituimos como amigos del tribunal, como amicus curiae, el año pasado, aproximadamente para esta fecha, antes del receso judicial de invierno de la feria. Y bueno, finalmente en octubre del año pasado hicimos una presentación solicitando que se cite a declarar a Víctor Hugo Randazzo. ¿Quién es Víctor Hugo Randazzo? Quien se desempeñaba como oficial principal en aquel momento en la comisaría 37, que firma el acta, que lleva también la firma del comisario Rafael Fensore. ¿Por qué? ¿Cuál fue una de las irregularidades que yo te mencionaba anteriormente? Bueno, en el acta dice textualmente que por la línea telefónica del Estado, número tanto, se recibió un llamado telefónico informando que en la finca de Estoma 1942 se produjo un grave hecho de sangre. Eso es mentira, porque la denuncia la hizo personalmente el primer testigo presencial del hecho, quien encontró los cuerpos en la casa parroquial, que fue el organista de la parroquia, Rolando Sabino. Por lo cual, ahí ya tenemos otra irregularidad en el acta policial que se suma a toda una serie de irregularidades, pero con la diferencia de que acá está, digamos, plasmado de puño y letra del propio Randazzo, acompañado de la firma de Rafael Fensore, que lamentablemente falleció y que no puede estar dando explicaciones ante la justicia. Nosotros lo que pedimos es que dicten la prisión preventiva de Miguel Ángel Romano como partícipe necesario y que se cite a declarar a Víctor Hugo Randazzo para que dé explicaciones sobre el contenido, no solamente del acta policial, sino de algunas afirmaciones que hizo en declaraciones a Agencia Telam, cuando lo llamaron para entrevistarlo por el pedido que habíamos hecho nosotros, y él dijo que el asesinato de los palotinos lo había cometido la AAA de López Rega. Bueno, Ramiro, gracias por esta charla. Y realmente, bueno, ya volveremos a encontrarnos para seguir indagando sobre este hecho tan doloroso. Realmente muchas gracias. Duro, ¿no? Vos sabés que una de las cosas que me olvidé preguntarle, no me olvidé, no nos dio el tiempo, es cuál de las dos líneas que se dirimieron fuertemente, uno, el malnacido de Pajarito Suárez Mason, y otra, que el grupo de tareas era de la ESMA. O sea, mirá vos, se peleaban para ver quién había asesinado a la gente. No, terrible. No, a mí me parece, por eso yo decía, para mí, memoria, verdad, justicia, algo que debemos seguir recorriendo, transitando, caminando, no solo los tipos que
iba a decir peinamos canas, no por peinar nada. No, pero es importante que mantengamos viva esta cuestión, porque si olvidamos, podemos volver a repetir. Y será de otra manera, será más disimulado, pero siempre terminan afectando a todos aquellos que no se resignan a vivir mal y que quieren construir una Argentina y un mundo mejor. Hay un texto de Freud que se llama Recuerdo, Repetición y Elaboración. Y Freud dice que el recuerdo permite elaborar para no repetir. Sí, claro. Esto que dijiste vos, sí. en otras palabras. Sí. ¿Alguna vez se terminará con toda esa historia o no? Porque, viste, si esto está alargado y sigue, no quiere decir que no pueda repetirse. Vos sabés que yo en eso tengo un tema conceptual, ¿no? Yo creo que mientras no se resuelvan las injusticias de este mundo, que no sé si es posible resolverlo, va a haber quien reaccione ante las injusticias. Y hay otros que van a tratar de defender sus privilegios. Y ahí se genera una situación. Nos vamos. Gracias por permitirnos entrar en su casa. 7 de Cablevisión, 517 Flow, y si no, por YouTube. Por YouTube. En Política de Estado. Y el programa que viene, Préndase a Somos, porque va a ser también como este, para que usted no lo olvide. Un fuerte abrazo. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado a la misma.